Los antiguos griegos. Los antiguos griegos vivieron al este del mar Mediterráneo. Hace unos 3000 años inventaron la democracia, la ciencia y el teatro y construyeron edificios como el Partenón, fundaron colonias en la península. Las locuciones Antigua Grecia o Grecia Antigua se refieren al periodo entre el año 1200 a.C. y el año 146 a.C. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes en Europa y América. Los antiguos romanos. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Roma fue creciendo y los romanos crearon un extenso imperio en torno al mar Mediterráneo, conquistando naciones como Grecia, Egipto, Siria, Alemania, Francia e Hispania, y llegaron incluso a Britania, lo que hoy se conoce como Inglaterra. La sociedad romana se dividía en varios grupos. Patricios eran los nobles, sobre todo eran políticos y militares con gran poder. Plebeyos eran granjeros, artesanos y trabajadores. Esclavos eran los prisioneros de guerra. Los romanos eran grandes ingenieros y arquitectos y crearon ciudades muy ordenadas. Tenían acueductos para llevar el agua de un lugar a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros y escuelas. También construyeron calzadas. Eran carreteras que permitían llegar de un lado al otro del imperio fácilmente. Los romanos eran politeístas, tenían varios dioses, Minerva, Neptuno, etc. Además, desarrollaron el derecho romano. Muchas de las leyes y formas de entender la sociedad perduran en nuestros días. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Primera pregunta. Según la leyenda, ¿por qué fue fundada Roma? Segunda pregunta. ¿En qué grupos se dividía la sociedad romana? El misterio de las Meninas. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez era un pintor sevillano que actualmente es uno de los más conocidos y admirados en todo el mundo. Aunque en su época, el siglo XVII, los artistas no tenían reconocimiento porque se consideraba un oficio. Velázquez quería ser el pintor del rey Felipe IV y ser noble. A los 24 años consiguió ser el pintor del rey. Ingresó en la Orden de Santiago en 1659 gracias al rey Felipe IV, lo que le convirtió en noble unos meses antes de morir. Las Meninas, obra de Velázquez de 1656, tiene muchos misterios. Entre ellos es que Velázquez aparece autorretratado con la cruz de la Orden de Santiago 3 años antes de que el pintor ingresara en dicha orden. No se sabe si modificó él mismo la obra o fue Felipe IV en agradecimiento al pintor. Otro enigma es que casi todos los personajes miran al exterior del cuadro como si algo del exterior del cuadro les llamara la atención. La razón podría tener que ver con los reyes que salen reflejados en el espejo del fondo. Muchos historiadores han intentado descubrir los mensajes ocultos hasta el punto de desarrollar un trastorno llamado síndrome de la fatiga de las Meninas. Preguntas. ¿En qué orden ingresó Velázquez en 1659? ¿En qué año pintó Velázquez las Meninas? La decadencia del Imperio Español. En el siglo XVII España perdió la hegemonía que había tenido en Europa durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Esto se debió a diferentes causas. España participó en constantes guerras y sufrió grandes derrotas, por lo que tuvo que ceder parte de sus territorios.
El país se empobreció debido a las guerras y a la disminución del oro y la plata que llegaban de América y las malas cosechas. La decadencia del Imperio Español empezó durante el reinado de Felipe II, cuando la Armada Invencible Española había luchado contra los ingleses. Fue derrotada en 1588. Y las preguntas son: ¿en qué siglo España perdió la hegemonía durante los reinados de Carlos I y Felipe II? ¿En qué año fue derrotado la Armada Invencible Española? ¡Adiós! El reinado de Carlos III. El reinado de Carlos III. ¿Quién era Carlos III? Carlos III era un rey descendiente de los Borbones. Su forma de gobierno era despotismo ilustrado. Su reinado se caracterizó por modernizar el país y fomentar todas las artes y la cultura. El 14 de diciembre de 1788 fue duque de Parma y Plasencia, como Carlos I entre 1731 y 1735, rey de Nápoles como Carlos VI y rey de Sicilia como Carlos V de 1734 a 1759 y de España desde 1759 hasta su muerte en 1700. Infancia de Carlos III. Carlos III nació el 20 de enero de 1716 en el Real Alcázar de Madrid. El 15 de enero de 1724 su hermano mayor Luis heredó el trono por la abdicación de sus padres en su favor, pero falleció en agosto y su padre fue por segunda vez rey. ¿Qué año murió Carlos III? El reinado de Felipe IV. Felipe IV llegó al trono en 1621 y se dio el gobierno a un válido, el conde duque de Olivares. España estuvo en la Guerra de los 30 años, entre 1648 y 1918, una guerra de carácter religioso en la que se enfrentaron los católicos contra los protestantes y que se desarrolló en el centro de Europa. En esta guerra España sufrió una enorme derrota, consecuencias, perdió a los Países Bajos y algunos otros territorios de Europa. Los intentos del conde duque de Olivares de reforzar el poder del rey provocaron rebeliones en Cataluña y en Portugal. En Cataluña las protestas no sirvieron de mucho y Portugal logró su independencia, que sigue manteniendo. Felipe IV le llamaban el Grande o el Rey Planeta. Le llamaban así porque su vida estuvo marcada por la tragedia y la muerte, ya que a los 16 heredó el trono, habiendo perdido ya a su madre. Felipe IV nació el 8 de abril de 1605 en el Palacio Real de Valladolid, dándose la circunstancia de ese día ser Viernes Santo. Contrajo matrimonio en 1615 con Isabel de Borbón. Tuvieron 10 hijos: Margarita de Austria, Margarita María Catalina de Austria, María Eugenia de Austria, Isabel María Teresa de Austria, Baltasar Carlos de Austria, Francisco Fernando de Austria, María Ana Antonia de Austria, María Teresa de Austria, y abortó una hija y un hijo. Cuando su mujer murió, se volvió a casar. Históricamente se ha calculado que ha tenido 30 hijos. Falleció el 17 de 1665. Le enterraron en la cripta real del monasterio del Escorial. El reinado de Carlos II. Carlos II heredó el trono en 1665, con 4 años. Su madre tuvo que gobernar en su nombre hasta que alcanzó la mayoría de edad. Fue rey de España del 17 de septiembre de 1665 al 1 de noviembre de 1700. 10 años más tarde, murió la reina. Carlos II fue un rey enfermo. Padecía el síndrome de Klinefelter, enfermedad genética que consiste en una alteración cromosómica
es decir, que tiene un cromosoma X supernumerario. Por su enfermedad durante su reinado, varios válidos llevaron el gobierno. Los válidos fueron Padre Nizam Fernando Valenzuela durante la regencia de Marina de Austria, en 1665 hasta 1675, duque de Medinaceli y conde de Oropesa. Carlos II de Austria fue uno de los reyes más peculiares de los que ha tenido España. Por ello y por su aspecto enfermizo provocó que se le apodara como el hechizado. Como murió sin hijos, distintos monarcas europeos se enfrentaron a la guerra de sucesión para hacerse con el trono español. Tras la guerra en España se instaló una nueva dinastía real, los Borbones. Ahora las preguntas. ¿Cuándo heredó el trono Carlos II? ¿Qué enfermedad padecía Carlos II? ¡Adiós! El barroco. En el siglo XVII surgió un nuevo estilo artístico en Italia, el barroco. Como el Renacimiento, el barroco se inspiraba en el arte de la antigua Grecia y Roma. Pero los barrocos no buscaban plasmar la realidad tal como era. El barroco fue un periodo de la historia en la altura occidental, originado por una nueva forma de concebir el arte, el estilo barroco. Preguntas. ¿Qué es el barroco? ¿En qué siglo surgió el barroco? Arquitectura. En arquitectura sobresalieron Pedro Rivera, José Chiguera, Fernando Casas y Novoa y Narciso de Tome, que fue maestro de la Catedral de Toledo. Arquitectura social es una expresión polisémica muy utilizada en diversas ciencias sociales, que puede referirse a conceptos muy diferentes e incluso opuestas entre sí, pero que siempre ponen en relación el concepto arquitectura con el concepto social. Estas son las preguntas. ¿Qué es la arquitectura y qué hombres representan la arquitectura? Hola, hoy voy a explicar el siglo de oro en escultura y pintura. Escultura. Los esculturistas más importantes del siglo de oro fueron Gregorio Fernández, Martínez Montañés y Alonso Cano. Los esculturistas que hizo Gregorio Fernández fue El Señor atado a la columna en 1619, La Sexta Angustia en 1616, etc. Las esculturas que hizo Martínez Montañés fue La Inmaculada de la Cieguecita entre 1629 y 1631, Santo Niño cautivo en 1620, etc. Las esculturas que hizo Alonso Cano fue Un rey de España en 1643, Dos reyes de España en 1641, etc. Ahora, el siglo de oro en pintura. Pintura. Los artistas más importantes del siglo de oro fueron Diego Velázquez, Francisco Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo. Los artes que hizo Diego Velázquez fue Las Meninas en 1656, Vieja friendo huevos en 1618, etc. Las artes que hizo Francisco Zurbarán fue Bodegón con cachorros en 1650, La Inmaculada en 1632, etc. Los artes que hizo Bartolomé Esteban Murillo fue Mujeres en la ventana entre 1655 y 1660, Joven mendigo entre 1645 y 1650.
Ahora, para las preguntas. ¿Qué esculturistas fueron más importantes del siglo de oro? ¿Qué artistas fueron más importantes del siglo de oro? ¡Adiós! Hola, soy Manar y en el Flipped me tocó los Borbones de España, así que hoy los voy a resumir. La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, último representante de la Casa de Habsburgo, y que dejó como principal consecuencia la instauración de la Casa de Borbón en el trono de España. En el interior del país, la Guerra de Sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra civil entre los borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron en la corona de Castilla y Asturias, mayoritarios en la corona de Aragón, cuyos últimos rescoldos no se extinguieron hasta 1714 con la capitulación de Barcelona y 1715 con la capitulación de Mallorca ante las fuerzas del rey Felipe V de España. Las principales consecuencias de la Guerra de Sucesión Española fueron las siguientes: la aceptación de Felipe de Borbón, Felipe V, como rey de España por parte del resto de las monarquías europeas, con la instauración de una monarquía absolutista tal como en Francia, donde todo el poder era ejercido por el monarca. También perdieron posesiones en Europa y España. Entre los protagonistas de la Guerra de Sucesión Española se destacan los siguientes: Felipe de Anjou o Anjou, depende de la pronunciación que tengáis, o Felipe V, que nació en 1683 y murió en 1746, rey de España luego de la muerte de Carlos II, quien inició la dinastía de los Borbones en el Reino de España. También está Leopoldo I, que nació en 1640 y murió en 1705, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien disputó la corona del Imperio Español. También está Carlos, archiduque de Asturias, que nació en 1685 y murió en 1740, hijo de Leopoldo I, quien pretendía ser el sucesor de Carlos II en España. Carlos II de Habsburgo, que nació en 1661 y murió en 1700, rey de Castilla, el último rey Habsburgo, y pues el 1 de noviembre de 1700 Carlos II moría sin hijos en su habitación del viejo Real Alcázar en Madrid. Su muerte convulsionó la Europa de esa época y rápidamente comenzó la disputa entre las diferentes dinastías por hacerse con el trono español. La Casa de Borbón, en francés se dice Bourbon, si no lo pronuncio mal, y en italiano Borbone, creo que si no se pronuncia mal. Es una casa real de origen francés, aunque la primera corona a la que accedió fue la del Reino de Navarra. Actual, la casa reinante en España y en el Gran Ducado de Luxemburgo. El apellido Borbón, o en España Borbón, procede de un topónimo, el castillo de Borbón, ay Archambalut, creo que se decía, situado en el departamento francés de Auvernia. Pues ya está, fin. Y mis preguntas son: ¿cuáles son las consecuencias de la Guerra de Sucesión? ¿Y cuáles son los protagonistas de la Guerra de Sucesión Española? ¡Adiós! Hola, soy Susana y vamos a hablar de Felipe V y Fernando VI. En 1700 empezó el reinado de los Borbones en España con Felipe V, también llamado el Animoso. Nació en Versalles, Francia, el 19 de diciembre de 1783 y murió el 9 de julio de 1746. Está enterrado en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Empezó a ser rey con 17 años en el 1700, hasta el día de su muerte en 1746.
Quien le ayudó y aconsejó en sus primeros años de reinado fue su abuelo, Luis XIV. Felipe V se casó un par de veces y tuvo 11 hijos. Él concentraba todos los poderes del gobierno y llevó a cabo reformas importantes, que son las siguientes. Organizó la administración centralizadamente, promulgó los decretos de nueva planta, creó nuevos órganos en el gobierno, estableció como idioma oficial el castellano, creó la ley sálica que consistía en que las mujeres no podían reinar y fue el fundador de la Real Española y de la historia, entre otras muchas cosas. Vale, ya hemos terminado con Felipe V. Ahora vamos con Fernando VI, este señor de aquí. Fernando VI de España, también llamado el Prudente o el Justo, fue rey de España con 33 años, desde 1746. Cuando murió su padre, Felipe V, hasta 1759, él es el cuarto hijo del primer matrimonio y a él le debemos muchas obras públicas, destacando carreteras y canales. Vale, ya hemos terminado. Ahora, las preguntas. ¿Cuál fue el primer Borbón de España? ¿A qué edad empezó a ser rey Fernando VI? Adiós. Carlos III. Carlos III se rodeó de eficientes ministros, con los que intentó modernizar el país y sacar a España de la decadencia. Entre otras cosas, trató de mejorar la agricultura, la industria y el comercio. Reformó la educación y creó bibliotecas y museos como el Museo del Prado. También se conoce como Carlos III de España y V de Alemania. Nació el 20 de enero de 1716 y falleció el 14 de diciembre de 1788. Estas son las preguntas. ¿Cómo se conoce a Carlos III? ¿Qué creó Carlos III? Adiós. Felipe V de España. Durante la primera etapa de su reinado, compartió la responsabilidad de los asuntos de Estado con don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, quien desplegó una ambiciosa política belicista en el exterior y reformista en el interior que buscaba mantener la hegemonía española en Europa. Tras la caída de Olivares, se encargó personalmente de los asuntos de gobierno, ayudado por cortesanos muy influyentes, como Luis Méndez de Haro, sobrino de Olivares, y el duque de Medina de las Torres. Los exitosos primeros años de su reinado auguraban la restauración de la preeminencia universal de los Habsburgo. Pero la guerra constante de la Europa protestante y la católica Francia contra España condujeron el declive y ruina de la monarquía hispánica, que hubo de ceder la hegemonía en Europa a la pujante Francia de Luis VI, así como reconocer la independencia de Portugal, las Provincias Unidas. El reino de Felipe IV. Felipe IV llegó al trono en 1621 y cedió el gobierno a un válido, el conde-duque de Olivares. España participó en continuas guerras que terminaron por empobrecer aún más el reino, así como España estuvo en la Guerra de los 30 Años
1616 y 1648. Una guerra de carácter religioso en la que se enfrentaron los católicos contra los protestantes que se desarrolló en el centro de Europa. Preguntas. ¿A quién cedió el gobierno a un válido Felipe IV? ¿Cómo llamaban también a Felipe IV? Hola, en el Flipped me ha tocado hacer el despotismo ilustrado, entonces le voy a explicar para estudiarlo mejor. El despotismo ilustrado, allá del siglo XVIII, son ideas de ilustración que aplicaron los reyes absolutistas con el fin de modernizar sus reinos. Es fácil aprender el nombre del despotismo ilustrado, ya que despotismo significa superioridad o absolutismo, y ilustrado, bueno, pues ya el propio nombre lo dice, ilustrado. Dentro de aquí, los monarcas más destacados del despotismo ilustrado son Federico II de Prusia, José II de Austria, Catalina de Rusia, también llamada Catalina la Grande, y Carlos II de España. Bueno, las dos preguntas son: ¿qué es el despotismo ilustrado y cuáles son los 4 monarcas más destacados? ¡Adiós! En el siglo XVIII apareció un gran movimiento cultural, la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, mediante las luces del conocimiento y la razón. Existió también una importante ilustración española e hispánica, la de la escuela universalista, aunque más científica y humanística que política. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia, a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como reuniones realizadas en casas de gente adinerada o de aristócratas, en las que participaban intelectuales y políticos, a fin de exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política o literatura. Ahora las preguntas. ¿En qué siglo apareció la Ilustración? ¿En qué países fue activa? El pintor aragonés Francisco de Goya y Lucientes es uno de los más importantes en la historia del arte universal. Fue pintor de la corte y retrató a reyes como Carlos III y Carlos IV. También pintó escenas populares de verbenas y fiestas y captó la tragedia y el sufrimiento de la guerra. Y ahora las preguntas. ¿Qué reyes retrató Francisco de Goya? ¿Cuál era el oficio de Francisco?